23. ¿Cuántos dicen amén? Dice la bendita palabra de Dios a la letra de la siguiente manera, con el permiso y la voluntad. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice el 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Señor, permíteme ministrarla conforme tu voluntad, el denuedo, la revelación, la inspiración celestial. Solo soy un vaso, Dios mío, instrumento tuyo. Te doy gracias, que tu presencia siga se moviendo en esta hora. Gracias te doy, Señora. Amén y amén. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Cuántos creen que la presencia de Dios sigue aquí? ¿Cuántos creen que la presencia de Dios se sigue moviendo en este lugar? Alabamos al Señor. ¿Cuántos creen que la tierra está preparada ya? Va a caer la semilla de la palabra y esa semilla tiene que fructificar. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios que está grande, tan poderosa, tan bendito sea el Señor, tan llena de poder, tan llena de gloria. Pero sabe, hermano, ministraba el Espíritu Santo hace unos días atrás, un tiempo atrás, bendito sea el Señor, esta palabra. Yo no sé cuántos habían o han leído esta parte que acabamos de leer. Y si usted se da de cuenta, dice las Sagradas Escrituras, que por medio de esta palabra que quedó estipulada en estos versículos, dice que algo estaba anunciándose, algo se estaba haciendo saber, algo se estaba anunciando y no era cualquier cosa, era un anuncio poderoso, era una noticia que tenía que cumplirse, era una noticia que tenía que acontecer, bendito el nombre del Señor. Y es que dice la palabra, Jesús anuncia su muerte. ¿Qué es lo que se estaba anunciando? La muerte de Jesús. ¿Sabe, hermano? Dios ministraba mi vida a través de esta palabra y dice que él hablaba a sus discípulos. Imagínense usted Jesús caminando, Jesús con sus discípulos, cumpliendo la labor del Padre y llevando, bendito sea el Señor, a cabo la voluntad del mandamiento que el Padre había puesto sobre la vida de Jesús. Dice la palabra del Señor que se encontraba Jesús con sus discípulos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y estando con sus discípulos, dice que él empezó a anunciar, él empezó a proclamar lo que le iba a suceder, lo que le iba a acontecer. Jesús empezó a decir: es necesario que sepa que se van a levantar ancianos, sacerdotes, se van a levantar, Cristo vive para siempre. Bendito sea el nombre del Señor, los principales. Cristo vive en esta hora. Y
y aún se van a levantar voces de una u otra manera. ¿Sabe que ella no? ¿Sabe que mira lo que está pasando? Mira las situaciones, mira lo que está aconteciendo en tu vida. ¿Sabe? Mira, no importa de esta manera. Tal cosa no te suceda, tal cosa que te están haciendo no merece que te las haga. Yo quiero decirte, ¿acaso José merecía haber sido vendido por sus hermanos? ¿Acaso José merecía que aquella túnica le fuese quitada? De ninguna manera, pero era necesario
entender se levantó. Y dice que Jeremías descendió a casa del alfarero. Y cuando él descendió, dice que aquel trabajaba sobre la rueda. Aquel trabajaba sobre la rueda. ¿Sabe usted, hermano mío, siervo, sierva, ministro, que Dios te ha entregado algo, que Dios ha puesto algo grande en tu mano? El alfarero en ningún momento se ha descuidado de esa vasija que ha estado trabajando. Él no se ha descuidado, alabado sea el nombre del Señor. Pero la vasija que él hacía, dice su palabra, se echó a perder en sus manos. La vasija que él formaba se echó a perder en sus manos. Y dice que tuvo que volver a hacer una vasija nueva. Que tuvo que nuevamente empezar a edificar aquella vasija. ¿Cuántas veces nuestra vida nos ha echado a perder en las manos de un Dios grande? No porque el alfarero haya descuidado aquella vasija, sino porque la vasija se ha olvidado en las manos de quien está. Sino porque nuestro ministerio, el talento, el don, el llamado que Dios nos ha dado, no, hermano. Es que nosotros nos hemos olvidado que estamos en las manos de alguien que tiene que seguir dando forma. Y si nosotros dejamos de descender a casa del alfarero, no se va a terminar de formar aquella vasija. No se va a terminar de formar aquel instrumento el cual Dios quiere usar en este tiempo. Pero en esta hora, en esta mañana, Dios viene a hablar a su pueblo. Dios viene a hablar a sus siervos, a sus ministros, a sus levitas, a sus adoradores. Dios viene a hablar a su iglesia. Y su palabra dice: se complace Jehová Dios en los sacrificios. Dios quiere la obediencia de su pueblo. Dios quiere que su pueblo permanezca en el amor, que permanezcamos en la unidad. Y Satanás ha querido quebrar y minar eso en esta amada iglesia. Necesitamos apoyarnos, ayudarnos uno al otro y ver el uno por el otro. Porque Él no habita en la disensión ni en la discordia. Él no habita ni en los celos, ni en la contienda, ni en la envidia. Él habita en un pueblo unido. Y un pueblo unido jamás será vencido. Levántate en esta hermosa tarde, iglesia amada del Señor. Yo doy gracias a Dios por esta palabra. Porque Dios ha hablado a mi vida. Y sabe lo que el Señor me decía. Cuántas veces Satanás ha querido destruir y minar nuestra casa espiritual. Y cuántas veces aún ha querido minar y destruir nuestros hogares. Ha querido minar y destruir a nuestra juventud. Ha querido minar y destruir el ministerio. Ha querido minar y destruir el llamado, la gracia que Dios nos dio. Ha querido minar y destruir los matrimonios. Constantemente. Porque sabe usted algo, hermano, hermana, el matrimonio es algo sólido para poder hacer una guerra fuerte. Levantémonos y unifiquémonos y peleemos unánime esta guerra y batalla que Dios nos ha dado en este último tiempo. Quiero que levantes tu mano derecha en esta hora. Yo no sé lo que estés viviendo, lo que estés pasando. Yo no sé la situación que estés atravesando. Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el momento para hablar a aquel que tiene sus oídos abiertos. Aquel que no ha dejado de escuchar el clamor de sus hijos, pero sus hijos han dejado de clamarle a Él.
la vida de su sierva que ha impartido la palabra. ¿Cuántos han sido bendecidos a través de la palabra? Dios hablando, hermano, a través de los labios de su sierva. El tiempo se acaba, el tiempo se termina. Cristo está por venir a... Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.